Isaac Rosa, 40 urte ez dituzu eta azkenengo hau, La habitación oscura izenekoa, zure 5. eleberria da. Nola ikusten duzu talaia honetatik zure ibilbidea? Pues me veo todavía un escritor en proceso de maduración todavía, ¿no? O sea, creo que todavía estoy buscando y acercándome al tipo de literatura que me interesa hacer, ¿no? Entonces, si veo una progresión en cada libro, sí creo que estoy cada vez más cerca de ese tipo de escritura que busco, pero sin decir que soy un escritor inmaduro, sí creo que estoy todavía, como digo, en maduración, ¿no? O sea, estoy todavía aprendiendo. Oso deigarria egin zait zure promozioko ikurra hau, ez da, la novela de tu generación, jartzen du hemen, zein belaunaldiri buruz ari gara. Claro, eso fue lo primero que yo pensé también cuando mi editora me enseñó esa faja, ¿no?, de la novela de tu generación. Pensaba que podía crear algún tipo de rechazo en algunos lectores, o lectores que no se sintieran parte de mi generación, ¿no?, o que se preguntaran, como bien dices, de qué generación hablamos, ¿no? Pero lo interesante es que, al margen de que hay lectores que han conectado por esa clave generacional, gente que como yo nació en los años 70, que no han conocido otra cosa que esta democracia española, me encuentro muchos lectores que han hecho otro tipo de lectura, una lectura intergeneracional, ¿no? O sea, que han hecho la interpretación que yo hago de lo que es el trayecto de una generación desde la juventud a la madurez hasta llegar al desencanto, pues resulta que es lo que les ocurrió a ellos también en su momento, en su generación, ¿no? Y pienso, sin ir más lejos, en la generación que vivió la transición española, ¿no?, y como en los años 80 llegaron también al desencanto, ¿no? Beste gauza bat ere hemen banda honetatik egin zaite oso interesgarria, eta honela dio, nunca se sale indemne de las novelas de Isaac Rosa, hau kritiko batek esandako kontua da, eta neu naiz testigu hori gertatu baitzai niri zure liburuetako batekin behintzat, zaurituta irtetea bertatik. Sí, o sea, yo por un lado estoy convencido de que la literatura, que la escritura, que la lectura tiene consecuencias, ¿no? Y que además el autor tiene que asumir las consecuencias también de lo que escribe, ¿no? Pero que uno no escribe desde la inocencia, sino que escribe además persiguiendo muchas veces esas consecuencias. Pero sí es cierto que yo cuando escribo una novela, pero también cuando escribo un artículo de prensa o cuando escribo un cuento, sí busco de alguna manera incomodar al lector, ¿no? Pues yo creo que los lectores somos bastante acomodaticios, o sea, tendemos a acomodarnos cuando leemos, tendemos a buscar y a encontrar muchas veces la postura desde la que leer algo para que no nos duela, para que no nos interpele, ¿no?, para que no nos sacuda. Entonces intento incomodar al lector para que no coja esa postura, ¿no?, para que no sea capaz de sentarse cómodamente con mi libro y acabe encontrando un sitio desde donde leer, ¿no? Entonces intento incomodarle, ¿no?, intento hacerle mirar desde los laterales, de forma escorada, ¿no?, en una postura, como digo, incómoda. Zeuk aipatu dituzu prentsan egiten dituzun artikuluak eta gero itzuliko gara agian horretara denbora baldin badaukagu, baina egia da zure liburu guztietan badagoela horrelako ondo, gizarte ondo bat, soziala, politikoa, ezkerrarekiko konpromesu bat. Ez daukazu beldurrik panfletismoarenik? Yo es que creo que los escritores, muchas veces los novelistas, estamos desertando de un terreno de juego o de un campo de batalla en el que también tenemos que estar, ¿no?, que es el de la ficción, ¿no? En el de la ficción se está disputando también, en un momento como este, se está disputando quién cuenta lo que está pasando, ¿no? Se está disputando el relato de lo que nos está ocurriendo, de lo que está pasando en los últimos años en Europa, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo decido, como digo, bajar a ese terreno de juego y pelearlo también con las armas de mi ficción, porque yo creo que al final, si no lo contamos nosotros, nos lo van a contar, ¿no? Y si no nos contamos nosotros, nos van a contar otros por nosotros también. Liburu honetan, La habitación oscura honetan, hain justu tituluak dioena dago, ez da, gela ilun badago eta guztiz itxia, guztiz hermetikoa, hor sartzen dituzu biztanle batzuk, eta hor gauzak gertatzen dira, horrela provokatzen duzu zure kontakizuna. O sea, yo escribo siempre creando ese artificio que es el que sitúo entre el lector y la realidad, ¿no?, o entre el lector y la interpretación de la realidad que yo le ofrezco, ¿no? Un artificio que busca generar extrañeza, ¿no?, que miremos de otra manera, que esa realidad que tendemos a naturalizar la veamos como algo extraño, como algo del que hay que hacer preguntas, ¿no? Y yo creo que eso se consigue utilizando ese artificio. En este caso es la habitación oscura, es una habitación como tal, o sea, es un espacio físico que, como su nombre indica, está cerrado, oscuro, donde no entra la luz, donde tampoco se puede hablar y donde un grupo de personas entran y salen, ¿no? Lo que pasa es que lo que inicialmente es un espacio físico, que es una habitación, se acaba convirtiendo en mucho más, ¿no? Yo creo que se convierte en un espacio simbólico también, un espacio cargado de metáforas y de interpretaciones de lo que nos está pasando.
Bai, oso espazio alegorikoa da, azken finean. Hala ere, ez dago protagonista bat, jende asko dago hor barruan. Bueno, es que yo creo que el verdadero protagonista de la novela es la propia habitación, ¿no? O sea, y la habitación, como todo protagonista de un relato, como todo protagonista de una ficción, pues va cambiando también a lo largo del relato, ¿no? Va evolucionando, va pasando por distintas etapas, va cambiando la función. La habitación al principio sirve para una cosa y acaba siendo otra, ¿no? Empieza siendo un lugar de diversión, de liberación, de experimentación y acaba siendo un refugio para convertirse en una trampa, en una forma de encierro. Entonces, como digo, el protagonista principal, quien habla en la novela, la voz que escuchamos, es la propia habitación, ¿no? Que yo creo que es el verdadero personaje que nos va conduciendo por toda la novela. Krisia, etxipena, hori denak dira gaiak, eta zein da hartu behar dugun postura horren aurrean? Yo he intentado en mi novela mirar más que a la crisis, a lo que estamos viviendo hoy, a los años anteriores, ¿no? A qué pasó, dónde estábamos, ¿no? Y para descubrir que estábamos aquí, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta de que estábamos aquí, que nosotros también éramos aquellos, ¿no? Los que estaban entonces y parece que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos creando, ¿no? A partir de ahí yo intento situar una pieza en el relato, ¿no? Que es la pieza que normalmente falta en el relato, que somos nosotros, ¿no? Yo en primer lugar, ¿no? O sea, yo me sitúo en el relato con dónde estaba yo, qué hice yo en aquellos años, ¿no? Para, una vez hecho eso, no caer tampoco en la culpabilización ni en la desmoralización, ¿no? En el derrotismo, en pensar que no tenemos remedio, que esto no tiene arreglo, ¿no? Yo creo que aunque la novela hay quien la lee y dice que acaba dejándole un regusto desolador, ¿no? Un regusto amargo, un regusto oscuro, yo creo que la lectura posible de la novela es que lo que tenemos que hacer es salir de las habitaciones oscuras, ¿no? Ese tipo de habitación oscura donde nos hemos encerrado durante mucho tiempo para no ver la realidad, para no tomar decisiones, para estar fuera del mundo durante un tiempo y que la vida siguiera sin nosotros, pues tenemos que salir de las habitaciones oscuras, ¿no? O sea, yo creo que frente a lo que nos está pasando hoy, a lo que estamos sufriendo, lo que toca es salir fuera, salir a la luz y a buscar a los demás. Beraz, ez zara Espainiako Michel Houellebecq bat? No, o sea, yo creo que el que no escribo desde una clave a lo mejor tan cínica como puede hacer Houellebecq, ¿no? Ni tampoco tengo un afán provocador. Hala ere, beldurrak bai badu lekua zure novela guztietan. Batez ere beste honen aurreko batean, El país del miedo izeneko hartan. Sí, porque yo pienso que el miedo, y por eso escribí El país del miedo hace años, el miedo se ha convertido, lo veíamos ya después del 11 de septiembre, toda aquella guerra contra el terrorismo mundial, ¿no? Y yo creo que el miedo se ha convertido en el discurso central, se ha convertido en la ideología de nuestro tiempo, ¿no? Y el miedo sigue estando ahí presente, ¿no? Cuando yo escribí El país del miedo eran otros miedos los que nos gobernaban, ¿no? Y digo bien gobernaban porque realmente era el gobierno del miedo, pero entonces era el miedo, como digo, al terrorismo, la lucha contra el terrorismo global, todo ese tipo de amenazas un poco nebulosas, y ahora han sido sustituidos por otros miedos, pero que son igualmente eficaces, ¿no? Los miedos sociales, económicos, el miedo a quedarte sin trabajo, a perder tu casa, a perder tus derechos sociales, a que el banco se hunda y pierdas tus ahorros, ¿no? El miedo a no tener futuro, ¿no? Yo creo que ese miedo, que es el miedo a perder, ¿no? El miedo a perder y no ser capaz de recuperarnos, está hoy muy presente también. Bestalde, iritzi kazetari bezala Espainian oso ezaguna zara eta oso jarraitua ere bai, eta bakarretakoa zara euskaldunoi eta euskal gatazkari eta gure gertakizunei holako begirada garbi batekin begiratzen diona. Nola egiten duzu hori, zergatik zara salbuespen? Bueno, yo creo que, o sea, no sé si yo lo consigo, pero sí es verdad que nos hemos acostumbrado a lo contrario, ¿no? Nos hemos acostumbrado al discurso crispado, al discurso permanentemente tensionador, ¿no? Al discurso de batalla también, ¿no? Que está buscando permanentemente el conflicto, ¿no? Yo intento no entrar en ese tipo de discurso, no reproducirlo, ¿no? Y la forma de no reproducirlo es oponerte a él, ¿no? Es denunciarlo y es construir un discurso alternativo, ¿no? Porque si no, inevitablemente lo acabas reproduciendo también. Ederki, Isaac Rosa, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta badakizue, La habitación oscura, Isaac Rosarena, 6/letxean aurkituko duzue. Nork proposatu zuen gela iluna eraikitzea? Ze axola dio. Gutako edonork, denok, egia bakarra da, gau hartatik alaxe deitzen diogula, baten batek galdetu zuelako. Zergatik ez dugu eraikitzen gela ilun bat? Esaldia aurpegirik gabeko norbaitek bota zuen larunbat arratsa hartako zurrunbiloan. Nor izan zen galdetuko bagenu gaur, gutako askok hartuko genuke erantzunkizuna. Eta ez da gela ilunak beharrez duen jabetza zarrotzeko baizik eta egiazki sinetsiko dugulako. Hainbeste urte eta gero, geu izan ginela larunbat hartan xuxurlatu genuenak.
Zergatik ez dugu gela ilun bat eraikitzen?